Buenas, mi nombre es Dani Saupadilla Domínguez. Mi número de cuenta es 2022-360-373. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras, pasante de la carrera de Derecho. Y hoy les hablaré sobre un tema clave en el ámbito del derecho internacional, de lo que es la interpretación de los tratados. Este tema es bastante fundamental para entender cómo los países cumplen con los acuerdos que firman entre sí y cómo se asegura de que todos los involucrados interpreten correctamente en los compromisos asumidos. A lo largo de mi presentación abordaré tres puntos bastante principales, de que son la definición de la interpretación de los tratados, quienes pueden interpretar un tratado y las reglas de interpretación establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Comenzaremos con la primera, que nos dice qué es la interpretación de un tratado. Para comenzar, es importante entender qué significa interpretar un tratado. En términos simples, la interpretación de un tratado es el proceso mediante el cual se busca entender el verdadero sentido de las disposiciones contenidas en un acuerdo internacional. Muchas veces los textos de los tratados pueden ser ambiguos o tener términos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Y es ahí donde entra la necesidad de aclarar qué se quiso decir en realidad. Según la Convención de Viena de 1969, la interpretación debe hacerse de buena fe, es decir, las partes deben de actuar con sinceridad y de acuerdo con el sentido vital de los términos. ¿Por qué? Porque buscan siempre cumplir con los objetivos y fines que se perseguirán cuando se firmó el tratado. No se trata de manipular el texto, ¿verdad? Sino de comprender de manera justa y que sea bastante coherente. La segunda interrogante que nos habla es de que quiénes pueden interpretar un tratado. Bueno, ahora bien, la interpretación de un tratado no está limitada a las partes que lo firman. Existen varios actores internacionales que pueden intervenir en este proceso. Entre los principales sujetos que pueden intervenir en un tratado encontramos varios factores, que son las partes contratantes, eh, órganos internacionales. Vamos a dar una parte de conclusión de las partes contratantes, que es decir, que los estados que firman y ratifican el tratado, estos son los primeros en interpretar sus disposiciones y se deben asegurarse de que sus acciones sean bastante coherentes con lo acordado. Si surgen dudas, las partes pueden intentar resolver entre ellas. También cuando se habla de los órganos internacionales, en algunos tratados se crean órganos específicos para monitorear su cumplimiento y en ciertos casos pueden tener la autoridad para interpretar las disposiciones del tratado. Un ejemplo claro, ¿verdad?, de esto sería la Corte Internacional de Justicia, que tiene la capacidad de interpretar los tratados en función de las disputas que se presenten. También cuando tenemos de los tribunales internacionales o arbitrajes, los tribunales internacionales, eh, o los tribunales arbitrales también pueden ser llamados a interpretar un tratado cuando existe un conflicto entre las partes involucradas. También están los comités especializados, que en algunos tratados, especialmente aquellos que tratan temas técnicos o específicos, como los derechos humanos o el medio ambiente, se crean comités de expertos que se encargan de interpretar las disposiciones del tratado. Y como la última interrogante que tenemos de que cuáles son las reglas de la interpretación de los tratados según la Convención de Viena, todos sabemos que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece un conjunto de reglas para guiar la interpretación de los tratados. Estas reglas están pegadas para asegurar que la interpretación sea bastante coherente y respetuosa de la voluntad original de las partes, ¿verdad? Y entre esas tenemos algunas principales reglas que nos habla el artículo 31 al artículo 33. El artículo 31 nos dice que la interpretación de un tratado debe hacerse de buena fe, buscando
pero siempre cumplir con el propósito del acuerdo. El sentido común de los términos es bastante fundamental, es decir, que los términos deben de entenderse según su uso común, salvo que el tratado disponga lo contrario. También nos habla que el contexto juega un papel clave, no solo que debe considerar las palabras del tratado, sino todo el conjunto del acuerdo, incluido su preámbulo y su anexo. Nos habla de una interpretación, debe de buscar siempre cumplir con los objetivos y fines del tratado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a priorizar una interpretación que logre sus fines. Y el artículo 32 dice que su fuente suplementaria de la interpretación no es suficiente, según el artículo 31. Se pueden consultar otras fuentes, como los trabajos preparatorios del tratado. En ese sentido serían las negociaciones previas y las circunstancias en las que se firmó. Y el artículo 33, tratados en lenguas diferentes. En casos donde el tratado tiene versiones de varios idiomas, todas las versiones tienen el mismo valor. Si hay diferencia entre ellas y se debe interpretar el tratado del acuerdo con la versión que no refleja la interpretación común de la parte. También nos habla de una regla del efecto y la restricción. Bueno, el tratado no debe ser interpretado de forma que restrinja innecesariamente los derechos de las partes, ¿verdad? Ni creen nuevas obligaciones que no hayan sido expresamente acordadas. Entonces vamos a hacer una conclusión en general, donde la interpretación de los tratados es un proceso crucial para asegurar que los acuerdos internacionales sean extendidos de manera correcta y justa. Y la Convención de Viena proporciona un marco claro y detallado para guiar la interpretación de los tratados y así asegurar que se respeten los fines y los objetivos originales de las partes. De esa forma se facilita el cumplimiento de los tratados y la resolución de las posibles disputas entre los estados. Gracias por su atención y si hay alguna pregunta estaré encantado de responderle y espero que les haya servido de mucha información.